Estamos con el mostrador en la clave, ya está con nosotros Mirko Macari. Oye, Mirko, sobre este tema de la... Sí, por favor. Si es que, no, una sola cosa. Si la persona en cuestión no se llamara Andrés Saldívar, sino que se llamara, qué sé yo, pongamos nombres pontificios, lindo, bonito, así como usted, Jesús González. Sergio Páez, que era el anterior miembro de la Comisión de Asignaciones Parlamentarias, senador de C, hombre de Saldívar, pero no pasaba lo mismo. No pasaba lo mismo, ¿cierto? Él tiene que ver el que Andrés Saldívar de alguna manera apareció cargando una imagen de este cocinero de las reformas en los primeros años de el gobierno de Michelle Bachelet, particularmente la reforma tributaria, y así como se instala un determinado meme a veces en la parte visual, en términos de retórica, se instaló la idea de la cocina de Saldívar como algo que no corresponde a los deseos eventualmente de la ciudadanía o de la mayoría, sino que es la construcción de un grupito chico de algo que se impone. Y por lo tanto, su nombramiento con su nombre y apellido es mucho más importante que la forma, que todas las otras cosas que se hablan. Que se impone, que se impuso. Que se impuso, todos los hechos consumados. Eso es lo interesante, no tuvo una votación tampoco en el margen, no fue como por un voto. 80 votos a favor, ¿cuánto eran? 26 en contra. Sí. Es macizo. O sea, ¿cuál es la noticia? Acuérdate tú que cuando estábamos antes de la primera vuelta presidencial decíamos, oye, que lata esta cuestión, pero el verano va a estar muy caliente. Bueno, y el verano está caliente en términos políticos. Y climáticos. Se cumple la premisa, menos que el año pasado, afortunadamente. No, olvídate, no, yo creo que va a romper este año. ¿Tú creí? Sí, yo siento menos calor que el año pasado. No, todavía, pero espérate, wait a momentum. Ya viene. La ola Oye, y entonces, efectivamente, un hecho en política no puede leerse aislado de otro. Están concatenados, los actores funcionan en una suerte de ajedrez, claro, de ajedrez, donde el movimiento de cada pieza repercute en el conjunto de las condiciones de poder de todo el tablero. Y hay muchos hechos para adelante con el cual se concatena y eso es lo que lo hace interesante. O sea, tenemos la novela en desarrollo. Por cierto que un hito va a ser el de la votación definitiva de las mesas de ambas corporaciones el 11 de marzo, pero hay otro que es anterior y que te explica la microfísica, como diría nuestro ex columnista y actual honorable diputado Renato Garín, la microfísica del problema, que es la Junta Nacional de la ADC de fin de enero, 28-29 o 27-28, no me acuerdo, 27-28 parece que, porque ahí se va a definir el nuevo mapa del poder al interior de la ADC, que es el gran foco de tensión de la política en términos orgánicos como partido. Hay muchos problemas en la política, hay varios focos de tensión, pero el principal es qué pasa en la ADC, porque eso no solo define la correlación de poder interno, sino que además, a partir de eso, la actitud que vaya a tener el Partido Demócrata Cristiano respecto al gobierno de Piñera, y eso define todo el escenario además. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo empezó esta microfísica? Me contaban a mí. Yo soy periodista, pero soy mal reportero. Soy flojo para reportear, pero hay que admitirlo, ¿no? Uno tiene que decir las cosas que tiene, pero aquí reporté un poco. Y me contaron que esto partió mal, porque si tú ves los otros nombres que integran la lista, ¿no? Está el nombre de José Antonio Gómez, actual ya apareció también, radical, no, tampoco tenía tan... y el nombre de Alfonso Vargas, exdiputado de RN. Y es porque quienes primero vieron la oportunidad de hacer un negocio chico en esto fueron los radicales, que no son muchos, pero son vivos. Y entonces RN hizo un negocio con el Partido Radical por Alfonso Vargas a cambio de José Antonio Gómez. En ese minuto se prenden las alertas en el Partido Socialista, entre los parlamentarios socialistas, y van a decir a la ADC, oye, mira, nos dejaron debajo de la mesa los radicales, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo nos arreglan? Y intempestivamente aparece también el nombre de Saldívar, con lo que la ADC también está en el negocio. Los socialistas en ese minuto, porque hay un hecho que es la noticia política de ayer, que es el conjunto del Partido Socialista en bloque, ¿no? Exceptuando 3 que se abstienen y una que sale de la sala, ¿no? Votan contra Andrés Saldívar. Y eso tú
Tú lo proyectas a lo macro y es, oye, el eje PSDC, eje articulador de la transición, de los mejores momentos, muerto. ¿Por qué? Bueno, entonces los socialistas entiendo que los socialistas querían a Osvaldo Andrade metido en esta comisión de... Ayer aparecieron otros nombres. Andrade había propuesto el nombre de Gamuri, del ex senador Gamuri, Chile, a este otro senador que fue senador por Punta Arenas, Pedro, no me acuerdo cuánto, uno de bigotito, que alguna vez lo pillaron leyendo no sé qué cosa ahí en el Senado. Bueno, da lo mismo. El punto es que sí había nombre, pero efectivamente lo que ocurre es que la ADC le dice a los socialistas antes de la votación, sí, metimos a Saldívar, pero por favor no nos hagan olitas, porque ¿quién es en la ADC? Dicen eso, Yarna Proboste, Víctor Torres, Buen Chumilla, la disidencia. ¿Sabes qué? Sí, tenemos a Saldívar, pero no nos muevan esto porque estamos construyendo fuerza para la Junta Nacional, para que la disidencia se tome el partido, y en este escenario no podemos rechazar a Saldívar o poner otro nombre, porque ya tenemos la línea de crédito agotada con la salida de Mariana Elwin en relación a la lógica de mantener equilibrio y no incendiar la pradera. Si lo que quieren es tomarse el partido, eso requiere un grado de legitimidad y aceptación y de falta de ruido de algunos príncipes también que se quedan adentro, los Ignacio Walker, el mismo Saldívar, etcétera. Entonces, ahí había un negocio. Y por supuesto ese sector es claramente proclive a armar un negocio de oposición a Sebastián Piñera con el Partido Socialista e incluso con el Frente Amplio, con los radicales. Pero lo que me dicen acá, del interior del Partido Socialista, que lo que refleja esta votación en bloque de ayer, porque el Partido Socialista había dicho, ok, vamos a tener que tragarnos este sapo, porque en eso consiste la política. Las viejas generaciones de la política disfrutan haciendo este tipo de gestos de constricción. Nos comemos el abucheo de la galería, pero salvamos las negociaciones que vienen de frente y ayudamos a los amigos demócratas cristianos que van a tomarse el partido. Ahora sí, va a tener una directiva de ellos. Y entonces lo que ocurre es que ayer empieza a fraccionarse ese acuerdo que había al interior del PS, ¿no? Y finalmente empieza este comentario de, oye, pero ¿cómo no tenemos un nombre nuestro, tratemos de poner un nombre de otro, y sobre todo, ¿qué van a decir las redes sociales? El abucheo de la galería. Y esto agitado por quien tú estabas entrevistando, que es el diputado Juan Luis Castro, que estaba armando un negocito con el Frente Amplio para ser él el presidente de la Cámara de Diputados. Esto en política es normal. Hasta aquí es el cotidiano y el día a día. ¿Qué es lo que no pasó en el Partido Socialista? Que nadie llamó para ordenarlos en función de un acuerdo mayor. No hubo liderazgo. El presidente del partido no... Una nueva. No. Sí ocurrió, y por eso tú tienes, oye, ¿por qué los diputados PPD votaron en bloque? A favor de esa idea? Porque el accionista controlador del partido, el senador Guido Girardi, dijo, aquí hay un objetivo superior, y llamó a su gente, llamó a su vasallo, y lo alineó como corresponde a un líder político. Y ahí están los votos del PPD alineaditos. Entonces, lo que ocurre ayer tiene un elemento de microfísica, y es sobre todo la falta de liderazgo en el Partido Socialista en aras a ordenarlo, porque recordemos que el Frente Amplio tiene 20 diputados a partir de marzo, pero ahora tiene 3 nomás. Entonces su votación o los votos del Frente Amplio hoy día son absolutamente marginales, por muy ruidosos que sean, no son significativos desde el punto de vista aritmético. Y la noticia se transforma en que el PS vota en contra de la ADC, y eso es lo que tensiona el asunto. Efectivamente vamos a ver qué ocurre, porque el origen de este análisis y lo que está en la base de este negocio es lo que ocurre en la democracia cristiana. Producto de la votación del PS y el contra Saldívar, el sector de Víctor Torres, Yarna Proboste y Buen Chumilla llega debilitado a la Junta DC. Y eso te abre un escenario, por ejemplo, con una noticia que me parece que es diferente a esta, pero al final es lo mismo, los apoyos que empieza a conseguir el nombre de Alberto Undurraga para presidir la ADC, que es el único nombre oficial hasta ahora,
¿no? El actual ministro de Obras es Públicas. ministro de Bachelet, tuvo la nueva mayoría, ordenadito y todo, pero viene del sector de los príncipes. Sí, es más cercano a Walker, más cercano a Saldívar, más cercano. De hecho, ¿cómo se llama? El diputado Matías Walker ya anunció su apoyo a Alberto Maturana. Alberto Undurraga. Perdón. Alberto Undurraga. Y así está el cuadro de este puzzle político en pleno desarrollo. Ahora, es una cosa bien interesante, algunas de las cosas que pasan. Hay un montón de gente que tiene la idea de que esto es casi un premio de consuelo en términos monetarios. Incluso hay preguntas. Sebastián Fuentes pregunta cuánto ganará Saldívar. Va a ganar más o menos 2.700.000 pesos Sebastián Fuentes, que para Andrés Saldívar es pocket money. Es vuelto. Es vuelto. Él no necesita esa plata para funcionar. Lo interesante. Andrés Saldívar es un heredero. Lógico. Digámoslo. Sí, exacto. Lo que necesita, la razón por la cual Andrés Saldívar está puesto ahí, además de lo que puedan ser sus capacidades, es porque se busca ciertas dosis de continuidad con personas específicas que representan determinadas variedades dentro del arco político, y particularmente en este caso en la democracia cristiana y en la lógica y concuerdo contigo, del Congreso como era binominalmente, en un marco donde a todo el mundo le ha asustado, particularmente a los partidos grandes, esta dispersión de partidos nuevos que han entrado, coaliciones nuevas que han entrado, y la diversificación de la votación popular. Y por lo tanto, aquí hay no solamente una persona que va a ganar un sueldo, sino que lo que hay sobre todo son los guardianes del modelo. A ver, ¿cómo se controla algo que eventualmente tiene que mantenerse relativamente estable? Y hay personas en eso, en todos los partidos, que son los que manejan el control, si tú quieres, del palo mayor. Pero hay una segunda derivada incluso más simple. Andrés Saldívar les da garantía a los honorables de que él va a defender en un puesto clave, ¿no?, las prerrogativas de autocontrol que tienen los parlamentarios. ¿Cuál es la batalla que libran los parlamentarios contra toda la ley? En el fondo, los parlamentarios que son representantes de los partidos políticos tradicionales, contra las leyes Engel, ¿no? Oye, qué viene este gallo que no tiene idea de política, que en su vida estaba en un partido que solo escribe papers, a decirnos cómo hacemos las cosas. Claro. ¿No? Y entonces, en las propuestas Engel está que es lo que levantan los diputados del Frente Amplio como argumento. Oye, dejemos de binominalizar a uno tuyo y uno nuestro, que en el fondo estamos todos, pero somos nosotros, este tipo de instancias de poder, de autocontrol. Finalmente, la Comisión de Asignaciones Parlamentarias es una institución de autocontrol y fiscalización de los propios parlamentarios sobre sí mismos. Entonces, lo que te dice Engel es, oye, no podéis dejar al gato cuidando la carnicería. Y lo que hacen los parlamentarios es decir, dejamos al gato cuidando la carnicería, porque Saldívar nos representa a todos. Es cuando niega a la fiscalía, ¿no?, la información respecto que le pide la fiscalía respecto a eventuales mal uso de asignaciones. Está dando una tremenda señal, compadrito. Yo defiendo esta cuestión. Y me importa un pucho la barra brava y el que dirán y lo que parece, porque tiene un claro sentido del poder. Bueno, pero es que ahí consiste un líder. Hay un punto interesante. Hay diversas, y guardando las proporciones, hay diversas instituciones que, repito, siempre dentro de la lógica de esta concentración de voluntades dentro de un orden determinado, necesita guardianes o situaciones guardianes. Una de ellas, por ejemplo, voy a mencionar dos, pero una de ellas clásica es la FIFA. Mira, me voy a salir del... Perfecto. La FIFA tiene sus propios sistemas de tribunales para denunciar, para fallar y sentenciar situaciones que tengan que ver con el fútbol. De hecho, son en algunas instancias capaces dentro de la FIFA de expulsar a un país que acude a los tribunales de su propio territorio para dirimir un problema generado dentro de la FIFA. Todo se resuelve dentro, porque lo que se quiere es que el orden interno prevalezca sobre todas las cosas. Segundo, va a estar aquí dentro de pocos días más, la Iglesia Católica tiene su propio
estatuto judicial que no que permite, entre otras cosas, que, por ejemplo, haya una instrucción que diga que los obispos no pueden transmitirle a las autoridades civiles locales situaciones potencialmente delictuales que se produzcan dentro de la iglesia, sino que tienen que solucionarse dentro del derecho canónico. El derecho canónico es cientos de años anterior al derecho civil occidental. De alguna manera, el tema de esta discusión de Saldívar es más o menos lo mismo. Tú tienes toda la razón. Nosotros velamos por nosotros y por lo tanto tenemos que tener las instituciones que designan, en este caso las asignaciones o las cosas que requiere un parlamentario para funcionar, tiene que estar dentro del ámbito nuestro y no tiene que estar dentro de un ámbito de mirada exterior, como puede ser, qué sé yo, una comisión ad hoc o la alta dirección pública o incluso una institución que se genere para esta situación como propone Eduardo Engel. Y esa defensa es la que hoy día estamos viendo y se cruza con el nombre de Saldívar, que tiene este otro matiz, un matiz distinto respecto de la cazuela que se cocina al margen de... Claro, en las teorías republicanas de construcción del poder político democrático, decimonónicas clásicas, hay un concepto que se llama la heterotutela, es decir, la república se construye sobre tres poderes separados, ¿no? La idea de la república es una solución a la concentración del poder monárquico en la historia de Occidente. Obvio, se separa. Pero la idea es que son tres poderes autónomos que se autocontrolan y vigilan entre sí. Ese concepto se llama la heterotutela. Entonces tú tienes heterotutela cuando el poder legislativo tiene capacidad de fiscalizar, por ejemplo, al poder ejecutivo, ¿no? Es una atribución radicada y fortalecida, además, fundamentalmente en la Cámara de Diputados. Tú tienes heterotutela cuando los nombres de los jueces que pasan a la Corte Suprema son vistos por otro poder del Estado, como el Senado de la República, es decir, vía un acuerdo político. Tú podrás discutir si te gusta o no hoy día, pero así fue concebido en la tradición occidental. Esa es la idea de que finalmente haya una interrelación de los poderes. Pero ¿qué atribución tienes tú del presidente o de los tribunales sobre los parlamentarios? Escasa. Es un poder que tiene escasa capacidad de control respecto de los otros poderes, muy autónomos. Tiene una razón de ser filosófica, esa que es finalmente el órgano por excelencia del régimen democrático, ¿no? El Parlamento, que es donde se están representados todos los ciudadanos, y eso tiene que ver con la historia, con la Revolución Francesa, con lo que representa y simboliza, pero en regímenes oligárquicos como los nuestros eso es muy complejo, porque la teoría, que es muy linda, se enfrenta a la realidad de que finalmente la democracia se trata, en definitiva, de cómo unos pocos dominan a los muchos. Y estas instituciones, pero yo creo que vamos a ver varios por esa dinámica. Yo creo que vamos a ver, y Héctor Cosio también está acá con nosotros. Yo creo que vamos a ver. ¿Qué tal el viaje en metro, Héctor? Terrible. Vamos a ver, Mirko, montones de situaciones como esta en el acomodo que tiene el fin del binominal al nuevo sistema electoral. Van a haber montones de situaciones como esta. Yo estoy viendo lo que van a hacer, cómo se van a determinar las presidencia de las comisiones, cómo vas a tener posteriormente los nombramientos de personajes públicos que requieren ratificación del Senado, el cuoteo clásico que se daba en uno para ti, uno para mí, de repente puede verse afectado también. Pero este es un fenómeno que está comenzando y que tiene su primera expresión en esta situación. Lo que viene ocurriendo hace un tiempo, que se está moviendo en las capas tectónicas de la política, Fernando. Y por lo tanto, todos estos movimientos son parte del tránsito de un mundo a otro. Desde ese punto de vista no es algo negativo. No hay parto sin dolor. Entonces es una crisis, o son lógicas dinámicas de crisis, porque tratamos de aplicar lógicas del viejo orden a un nuevo orden que no sabemos cómo es, y cuyos horizontes aún son insospechados y que se está construyendo, se va haciendo en el día a día. Lo que yo no haría es sacar la conclusión de la lectura tradicional en el eje izquierda-derecha propio del siglo XX, de que, se quiebra el oficialismo, la ADC se rompe el precio, por lo tanto está más cerca del acuerdo con Piñera y con el gobierno, y eso significa que la ADC va a apoyar más. Yo no me adelantaría a sacar esa conclusión. Solo quiero dar un dato.
el año, perdón, el año 2010, ¿no? Un acuerdo de la derecha con un grupo de los diputados DC escindidos de la DC que se habían salido con Adolfo Saldívar, que fue nombrado por Piñera embajador en Argentina, hace que la presidenta de la Cámara sea la ex DC y en ese minuto PRI, Alejandra Sepúlveda, una de las diputadas que tiene mayor votación, o ha tenido históricamente mayor votación, no sé ahora en la última, pero Alejandra Sepúlveda termina siendo una de las diputadas que impulsa la comisión investigadora del lucro en la educación y que termina con la destitución del ministro de Educación, Harald Beyer. Entonces no saquemos cuentas anticipadas respecto a proyectar como un orden cuestiones que son, como repito, de la microfísica del momento, que están concatenadas unas con otras, es cierto, pero es un tiempo caótico, no es un tiempo lineal el que estamos viviendo. Muy bien, Héctor Cosio, ¿cómo estás? Bien, aquí tratando de llegar después de un metro que se paró 3 veces y que estaba atestado, no sé dónde. Dicen que la gente en enero sale de vacaciones, para mí que están todos acá, o todos llegaron a trabajar hoy día. Bueno, escuchando las palabras de Mirko y haciendo una reflexión también de esto de las lógicas binominales, yo creo que en este minuto ya son como multinominales lo que vamos a ver en los próximos tiempos. Yo creo que el caso de particular, por ejemplo, esto, digamos, de Saldívar, como dices bien tú, lo que hace, digamos, es mostrar cómo va a ser, en definitiva, cómo van a irse moviendo de alguna manera las lógicas y cómo van a estar en conflicto el poder de distintos ángulos a partir, digamos, de marzo del próximo año. Pero yo quisiera también apuntar a que es sintomático que esto también se empiece a observar ahora a partir, digamos, de este nombramiento de Saldívar, porque también él representa precisamente esto que termina, digamos, que está terminando de fallecer, que es las lógicas políticas del siglo XX. O sea, él es un hombre que dominó la mitad del siglo XX. O sea, él llega en los años 50. O sea, él en el año 56 tenía ya 20 años. En los 27 años ya era ministro de Hacienda. El año en que yo nací. ¿56? Sí, señor. O sea, ya era ministro de Hacienda en el gobierno de Frei Montalva. O sea, estamos hablando de la reforma agraria, estamos hablando hoy día de lo que es historia, y que es una historia muy importante de Chile, pero que en los tiempos que estamos viviendo, con la aceleración que estamos observando en los cambios, parece que fuesen cosas efectivamente de hace más de un siglo. O sea, y ese personaje hoy día todavía está ahí, más allá de él como símbolo. Creo que lo que representa es precisamente eso. O sea, por una parte la intención de la democracia cristiana de tomar aquellos referentes, aquellos líderes que fueron en su minuto, que hoy día están en extinción, y tratar de aferrarse de alguna manera a esa figura. Y esa figura, con todos los bemoles y las oposiciones que eso marca, partiendo también por la negativa, que no sé si lo comentaron antes de que llegara yo, pero la negativa de él como presidente del Senado de entregar información al Ministerio Público sobre las asesorías truchas, que es precisamente, digamos, el flujo de dinero y la repartición de dinero es que va a emanar ahora del cupo que él va a lograr ahí en el CRAP. Marca precisamente, digamos, un punto que es muy claro. O sea, yo creo que cuando no estamos hablando de que las personas se jubilen, él dice que no quiere jubilarse, no estamos hablando derechamente, estamos hablando de lógicas completamente de comprensión de la política, y en el caso de él en particular es súper sintomático, porque es una persona que es la persona más, digamos, la que tiene más edad dentro, digamos, dentro del Senado. Fue la primera persona, fue también el primer miembro de un gabinete presidencial más joven dentro de la democracia cristiana. 17 años tenía. Y eso hoy, al 2017, con figuras, digamos, que van a tomar mucho más realce, como el Partido Liberal, como el caso del Blado, como el caso de Boric, cuando llegue todo este nuevo contingente. Recuerdo que también hay algunos representantes que vienen de una matriz un tanto anárquica. O sea, se van a dar unas lógicas completamente distintas, y la figura de él en particular vendría siendo como yo creo que el último pilar de una política que se quiera o no se quiera está en extinción.
Vamos a hacer un alto. Extinción, pero no muerta. No, exacto. No muerta. No. Dije, en extinción. Y por eso No extinta. Corcovea No extinta. y patea, como dice el dicho, nunca el tigre es más peligroso que cuando está herido. Así es que hay que tener pero igual atento porque son modelos que se resisten a desaparecer y que por lo tanto Vamos a generan... comentar. pero es un tigre Oye, cansado, vamos a no comentar es un tigre vigoroso. En el otro bloque, pero es más peligroso. En el otro bloque vamos a comentar Congreso Futuro, Sí. pero les voy a mandar un artículo que leí el año pasado en Tendencia de la Tercera sobre lo que pasa en el cerebro humano con el poder, a propósito de esto, ¿no? Hay unas cosas fantásticas, fantásticas. Increíble. Volvemos en un ratito. Hora clave. Son las 8:59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave, Mirko Macari y Héctor Cosio. Y sí, vamos a hablar del Congreso de Futuro. Yo decía en la editorial que a veces se dan esas cosas que escapan de la norma media chaquetera que tenemos los chilenos y creamos cosas que valen la pena. Lo decía por parte de la Teletón, en un caso. Lo decía por parte del Teatro a Mil, que es un fenómeno impresionante. Pero que ahora, que siempre enero, aun cuando esto no le gusta, digamos, a la gente que viene del teatro, pero enero siempre fue el mes del teatro. Ahora es el mes de la ciencia y el teatro, no sé. No, pero está bien. Está bien. No sé, el Teatro a Mil igual se llena todos los tiempos y hay la cantidad de cosas que existen. Y ahora, desde hace 7 años está el Congreso del Futuro, donde, entre otras cosas, el mostrador es Media Partner local y tienen... protagónico ahí. Oye, y tienen... ¿para qué estamos con cosas? Fíjate que es Media Partner del Congreso del Futuro chileno las 3 publicaciones más importantes de ciencia que existen en el mundo: Nature, Science y Scientific American. En la BBC Londres. Y el mostrador. El mostrador, mira, oye, la Fundación Nobel entra este año también. Viene el presidente de la Fundación Nobel este año. Ha venido, creo que alrededor de 8 o 9 premios Nobel ya. Aunque no necesariamente los premios Nobel son los que causan mayor atractivo. Es verdad, porque muchos muchos de ellos a veces tienen muy específico. Una situación muy específica y cada uno de ellos en general genera una charla. Esta charla se graba perfecta toda y está disponible todo el año después por el mostrador. Entre otras cosas, y en congresofuturo.cl. Metemos un autobombo. Claro, ya estamos cachando. No, pero es que, o sea, el autobombo me da vergüenza, pero creo que en este tipo de casos cumplimos una función pura. O sea, nosotros sentimos que tenemos una vocación por iniciar otras conversaciones. O sea, el Congreso del Futuro es una excusa, no porque nos creamos peritos en ciencia, ni creamos que la ciencia es una cuestión definitivamente más importante que otras cosas, sino por la escasez de conversación y el tipo de conversaciones que se generan a partir de conocimiento específico. Eso es, y que lo que el país carece mucho, la élite carece mucho. Nosotros somos un medio con mucha vocación de conversarle a la élite, siendo críticos de la élite, para transformarla, porque todos los países los dominan élite. Yo no creo en el poder popular, ¿no? El punto son cuáles son las reglas de acceso a esa élite, cómo se conforma esa élite,
¿no? Y finalmente qué capacidad real de liderazgo tiene esa élite. Y parte de nuestro diagnóstico es que esa élite tiene unos lentes, por decirlo de alguna manera, Fernando, como lo hemos conversado acá, unos paradigmas para mirar la realidad muy estrechos, muy provincianos, muy subdesarrollados, pese al boom económico que hemos experimentado durante 20 años, o quizás por el boom económico. Entonces, lo material se ha robado el alma de Chile y hemos perdido la capacidad de mirar a lo espiritual, que también comprende el conocimiento, que comprende las preguntas fundamentales. La ciencia no es distinta de la religión en el sentido de plantearse las preguntas fundamentales acerca de la vida. Sí, una de las cosas, yo creo que en este caso lo hace particular el Congreso del Futuro. Es cierto, el mostrador y el Congreso del Futuro en este caso tienen una orientación similar, que es la idea de descubrir y de comunicar nuevas conversaciones que se están dando en el mundo y que van a dar origen también a nuevas lógicas de comportamiento social, a nuevas lógicas políticas, a nuevas formas de entender también la vida en general a partir del avance científico y tecnológico. En este particular, yo quisiera hacer hincapié que en este Congreso del Futuro el tema de abrir la conversación es muy importante y es muy relevante. Y me gustaría partir con un pequeño comentario. En lugar de hablar de ciencia, me gustaría partir a hablar con uno de los paneles, contando que hay muchos paneles dentro del Congreso del Futuro, son cerca de 43 paneles, más de 100 invitados, distintos temas, pero hay uno en particular que se llama Nueva Sociedad. Y es también un panel, dicho digamos, que están ustedes dos presentes acá, que es un panel que también se va a tratar en otro seminario que también se da el mismo día lunes, que es Democracia 2050. Y el Congreso del Futuro en este año se propone abrir la conversación, está midiendo lo que está pasando, lo que va a pasar, cuáles son las nuevas normas, las nuevas reglas que van a regir nuestra comunicación y nuestro comportamiento político en el siglo XXI, y ellos están instalando ya 3 temas que son súper importantes, que tienen que ver qué va a ocurrir luego que la democracia representativa colapse en un minuto de manera real. Hoy día uno está viendo agotamiento, a ver que efectivamente esas lógicas no dan cuenta de cómo la gente se comporta a través de las redes sociales, a través de la comunicación de multiplataformas. Entonces, que hoy día el Congreso del Futuro parta en la mañana durante la primera jornada, el primer día, poniendo el tema de que estamos en un mundo donde la ciencia está cambiando, está revolucionando todo, y que es necesario en un mundo que camina en esa dirección también cambiar las lógicas de la política, empezar a pensar cuál va a ser la política en el futuro. Dentro de las cosas que me parece interesante, una de las personas que es relevante, y vamos a buscar la ayuda de memoria, que vienen, es Ellen Landemore. Ellen Landemore, ella es una teórica de la democracia, que es una bestseller de los libros, digamos, más leídos de democracia liberal, en donde ella lo que quiere empezar a apuntar en este minuto es hablar acerca de la democracia abierta. La democracia abierta ya se ha aprobado en diferentes partes, en España, se aprobó también en Colombia. Y lo que hace la democracia abierta es incorporar todas las lógicas de la comunicación, las nuevas técnicas de la comunicación, las nuevas lógicas de las redes sociales. Como laboratorio, ¿no? Como laboratorio. Claro. Se están probando como laboratorio, pero ya el discurso está haciendo, se están creando textos, se están habiendo seminarios, se está empezando a discutir. Y ese es un punto que el mostrador también quiere rescatar mucho. O sea, queremos ser también de alguna manera portavoces de estas nuevas formas de empezar a comprender cómo la democracia tiene que adaptarse a la sociedad de hoy día. La sociedad de hoy día es una sociedad que se comunica de diferentes maneras, es multifocal desde el punto de vista de cómo llegan las comunicaciones, cómo se informa. Y eso es relevante a la hora de definir la participación. Y la democracia abierta, según lo que se va a empezar a comentar y lo que se ha hecho en el laboratorio, habla de 3 cosas que parecen como de perogrullo, pero una es la accountability, o sea, la necesidad de transparencia de las cuentas públicas a partir de los múltiples formatos que tenemos para poder revisar las cosas, desde el teléfono, desde el computador. Luego el tema de la participación de las organizaciones civiles, o sea, empresas, asociaciones, ciudadanos de a pie, y finalmente incorporar la participación como un deber y como un derecho. Esas 3 cosas son lo que conforman hoy día la democracia abierta. Yo creo que son temas que hoy día todavía nosotros no las tenemos muy bien incorporados, estamos todavía con el switch, digamos, de los representantes de los partidos políticos, que un representante se elige, digamos, por su carisma, y esa persona tiene que determinar la vida de las personas en múltiples campos, o sea, vota desde una ley minera hasta el tema de la educación, no necesariamente siendo un representante que maneje cada uno de esos temas.
estas nuevas formas de entender de la política tienden un poco hacia allá, o sea, a tratar, digamos, de preguntarnos y remover si los cimientos de donde la política ha descansado los últimos 100 años van a ser utilizados durante el siglo XXI o no. Y parece que no. Y el Congreso del Futuro parte su primera jornada con una introducción hacia esa nueva lógica de la política. Eso me parece como súper relevante porque no es solo científico. O sea, tiene que ver, digamos, con nuestra forma. Es hacer ciencia a partir de nuevas realidades de interacción. Porque esas realidades de interacción, a partir de la tecnología, nos modifican. Absolutamente. Modifican lo colectivo, lo que somos todos como cuerpo. Claro. Bueno, algunas de las personas que vienen en esta charla, en este Congreso de Futuro del 2018, son bastante impresionantes. Paul Davis, que siempre es pero atractivísimo. Una de las personas que yo creo que la primera que me contaba ayer Guido Girardi, lo entrevisté en la noche en Última Mirada, que se agotó para el tiro, fue Fritjof Capra, que fue una de las primeras personas que planteó a través de sus libros la reflexión sobre el tema ecológico, sobre el tema de la sustentación del planeta, y es un tipo que viene pero es más que eso. Mucho más que eso. Uno de sus libros bestseller es El Tao de la Física. El Tao de la Física, claro. Que a mi juicio es lo más relevante, yo siempre lo comento acá, en la confluencia del pensamiento científico de punta, es decir, de la física cuántica, la pregunta acerca de la composición más pequeña del universo, con todas las tradiciones religiosas orientales o espirituales orientales, ¿no? Esta idea de que la realidad es una construcción de la mente. Eso es interesante. Yo creo que efectivamente él es uno de los personajes dentro de una gran variedad y un gran abanico, digamos, de talentos impresionantes. Por ahí hay un matemático que se llama Tao Terence, que a los 9 años ya había sacado su licenciatura en matemática. O sea, a ese nivel son la gente que viene. Pero en el caso de Fritjof Capra, tiene que ver con lo que partimos diciendo también, que en el fondo él lo que hace es tratar de buscar una mirada sistémica a la comprensión de la sociedad. Y eso es interesante porque él no es una persona que uno podría decir que nace o que viene de las corrientes orientales de pensamiento, sino que él es de formación físico-teórico. Él es un físico teórico y que en el curso, digamos, de sus investigaciones empieza a incorporar variables de corrientes de pensamiento filosóficas orientales y se da cuenta de que en definitiva, claro, si bien la ciencia es un discurso que puede dar cuenta de muchas cosas, pero también para la comprensión de la sociedad en su conjunto, sobre todo cuando con temas de sostenibilidad, que mientras se avanza la tecnología, no sé, en lugar para poder, qué sé yo, hacer mejor los procedimientos, un poco más limpios, pero también cada vez que avanza el crecimiento también se resienten todos los sistemas ecológicos. Y lo que hace Fritjof Capra es precisamente unir esos dos mundos, unir el mundo de la teoría física que se resume básicamente en lo que ya anunció Einstein, pero Capra lo comprueba, es la materia es solo una forma de energía. El universo está vacío, ¿no? Y lo que hay es energía. La materia, como la conocemos nosotros, la conceptualizamos, es solo un 7% del universo total, como lo ha demostrado el Instituto Max Planck en Alemania, y por lo tanto lo que construye la realidad es el foco de la conciencia de cada individuo. Es decir, vivimos en una ilusión, eso es lo que te dice el budismo, que construye nuestra mente. Si serenas tu mente, ¿no?, vas a ver la realidad tal como es. Claro. A mí me cuesta, la verdad, a mí me cuesta particularmente un poco comprarme mucho, digamos, pero eso es lo que te dice Capra, porque lo demuestra a nivel de la construcción. Claro. Ahora, hay otros científicos que pueden explicar eso desde el punto de vista de la neurociencia, más bien. Exacto. Ahora, como lucecitas que se prenden y se apagan en los circuitos sinápticos. Sin duda, pero ahora hay una mezcla de estas cosas que ha hecho Capra, que es intentar unir lo que tú podrías denominar el mundo material, físico, objetivo, con la cantidad de cosas emocionales o impulsos que te produce. Y también vienen científicos, netamente científicos que están en el borde exactamente de lo que está investigándose. Sobre todo en astrofísica vienen dos que son muy, muy capos, y viene uno de mis favoritos, que es Lawrence Krauss, que a mí me encanta, y que es un físico que
que tiene algunos de los libros más entretenidos porque es el primer físico, quizá, no quiero ser injusto con otros, pero que entendió que para hablarle a la gente en divulgación científica tenía que sacar las ecuaciones y todas estas cosas muy densas y llevar el tema de física aplicada a la cosa comprensiva general. Y tiene libros por eso que tienen títulos bastante espectaculares. Las físicas de Viaje a las Estrellas, por ejemplo, y él analiza todas las películas de Star Trek. Es un Carl Sagan, un divulgador. Claro, es un divulgador y además él hace física propiamente tal. Tiene un libro extraordinario que se llama Fear of Physics, el miedo a la física, y que él en ese libro desarrolla toda la explicación de por qué tienes que perderle el miedo a esta cosa que ha sido distanciada por esta especialización estricta de la Universidad Media Gringa que generó una división entre la física, la filosofía, la arquitectura, como eran antes, que eran las mismas personas encarnaban distintas disciplinas, y las segmentó, las separó, las especializó a tal punto que tú solamente hablas sobre cuásars que tienen que ver con una determinada dimensión en algún punto ajeno del firmamento. Y integra todo eso de nuevo de una manera muy, muy interesante. Y va a estar acá. Hay un panel de mujeres el día que viene, probablemente yo tarde no venir a la radio porque quiero ir para allá en Pirque, en la embajada de Pirque. Sí. Y viene en ese panel Rian Eisler, que es la autora de un libro que fue bestseller en los años 80 que se llama El Cáliz y la Espada, que es precursor de todo el movimiento feminista, ¿no? Y se engancha, entre otras cosas, con las tesis de nuestro chileno Humberto Maturana sobre la construcción de la cultura patriarcal como un momento histórico de la humanidad que está acotado, que es delimitado, que es el que nos toca vivir en su etapa final, pero que antes de eso veníamos del matriarcado, o sea, de un mundo por miles de años organizado en torno a la lógica de lo femenino, más allá de las mujeres, que no es lo mismo, ¿no? Y la Rian Eisler lo que hace es anticipar con fuerza, como ocurre con muchos libros en los años 80, fenómenos que van a ser muy fuertes desde los 90 y hoy día están en pleno auge, son tendencias de construcción de nuevos paradigmas. Por mencionar otros nombres, también hay uno que me parece muy interesante. Él no es científico y sigue también en la corriente de cómo entender el mundo, digamos, de hoy. La aceleración científica es tan impresionante, la que hemos experimentado en los últimos años, que los avances científicos más sorprendentes ponen límites entre la ética, digamos, y la ciencia ficción, y muchos límites que parecen un poco difusos. O sea, desde el año pasado, por ejemplo, estuvo muy presente este tema de la edición genética, la posibilidad, digamos, de que en el futuro cercano que la clase social ya no esté distinguida entre los ricos y los pobres, sino entre los humanos y los superhumanos, entre personas modificadas genéticamente, el mundo de los cyborgs, que es un mundo que ya comenzó, ¿no? Esto no es un tema, digamos, de las películas de ciencia ficción, o sea, son temas que ya son parte del presente, aun cuando le seguimos diciendo que son futuro. Y hay un personaje que es muy interesante, que se llama Zoltán Istvan Yurko. Él fue candidato presidencial por el Partido Transhumanista en Estados Unidos. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que es el transhumanismo? El transhumanismo es una filosofía que no partió hace muy poco, ya lleva sus 20, 30 años, pero ha alcanzado su apogeo en los últimos 2, 3 años, porque plantea una discusión que es una discusión claramente de película de ciencia ficción, que en definitiva como la humanidad ha sido su punto, su enclave filosófico de la humanidad ha sido el humanismo entendido, digamos, como el grupo de personas que se ponen a pensar, digamos, el destino de la sociedad. En este caso, ellos están planteando de que hay una interfase que se llama el transhumanismo, que es después del humanismo y camino al poshumanismo. ¿Y qué significa puntual esto? Ellos plantean una filosofía en donde la ciencia y la tecnología pasa a ser un elemento fundamental para el desarrollo y la mejora del ser humano. O sea, ellos están, por ejemplo, por defender los derechos de los cyborgs, derechos políticos de los cyborgs, personas que sean compuestas biológicamente y tecnológicamente. Hay unos personajes que... ¿Qué diría la señora José Antonio Cast con eso? No imagínate, hay un artista británico, no recuerdo el nombre en este minuto, que se instaló una antena
en el cerebelo hace ya un par de años y vive con ella, y a través de esa antena puede ver, no sé, capta otras frecuencias de la energía mucho más sutiles, otras, por ejemplo, eres artista visual y logra captar una cantidad de colores, logra recibir llamadas telefónicas a partir, digamos, de la antena que tiene insertada. Bueno, y este sujeto lo que hace es plantear y decir, a ver, ¿cuál es el problema que tiene la humanidad en este minuto, que es un gran problema técnico? La muerte no es una consecuencia natural de la vida. Mira lo que dice. Que no es una consecuencia natural de la vida, es un problema técnico. Y los problemas técnicos necesitan soluciones técnicas. Por lo tanto, la inmortalidad es un problema técnico que la ciencia lo va a resolver. Lo va a resolver tarde o temprano, y tenemos que prepararnos para eso. Claro. Tenemos que el sueño del doctor Frankenstein. O sea, y no es menos cierto. Recordemos, aquí en Chile existe una unidad de gerontología muy buena, y están todos trabajando para lograr efectivamente que las personas puedan vivir más tiempo. De hecho, ya solamente... Pero quieren hacer colapsar el sistema de FP, pues eso sería nefasto. Claro. No, pero persiguiendo... Pensiones para la gente hasta los 200 años. Claro. Y este tema del transhumanismo además tiene otra cosa que está metida, que es muy interesante, porque el transhumanismo está alimentado de lo que diría siendo la religión del transhumanismo. Y la religión del transhumanismo, que es otra discusión muy moderna, se llama el dataísmo. Y el dataísmo tiene que ver con la circulación de los datos, los megadatos. Hoy día vivimos en el mundo de los datos. Es el mundo del dato el que alimenta, digamos, el hecho de que la visión poshumanista pueda tener además, sentido. con la facilidad que tenemos nosotros de entregar nuestros datos personales, es decir, es fantástico. Es que eso ya está pasado. O sea, no es que ya sea fácil, ya los entregaste. Ya están. Ya, o sea, ya son parte, digamos, de... Sigamos con algunas de las otras personas que vienen que son interesantes. Viene un premio Nobel, que es Robert Horwitz, que es premio Nobel en medicina del año 2002. Y él, para meterme en un tema que yo creo que hay como 4 o 5 exponentes sobre más o menos el mismo tema, que es la mirada a futuro sobre la parte genética, que es viene salvaje. Extraordinario de los avances en esa área. Donde la discusión ya no está en si es que uno... puede transformar o no puede transformar genéticamente determinadas cosas, sino que la discusión está en cómo lo vamos a hacer, cuáles son los límites y fijemos las reglas. Ya, si eso se viene, no tiene ni una alternativa más que eso. Es como alguien se lo hubiese planteado a mediados de los años 50 o 60 de que un médico cirujano en Sydney podía operar o iba a operar a un paciente en Santiago de Chile. Tú hubieses dicho, qué cosa más imbécil, ¿cómo se te puede ocurrir si el tipo está allá y el otro está acá? Hoy día hay la cantidad de operaciones que se hacen a través de telemedicina, donde el que opera está a miles de kilómetros de distancia. Es una cosa que solamente tiende a aumentar, no tiene ni una posibilidad de disminuir. Y por lo tanto el tema de la genética está metida, pero muchísimo más grande, y muchas de las discusiones nuestras efectivamente van a tender, y creo que es interesante meterlo como factor en un congreso del futuro, que es una pregunta que se hacía un Barico Alessandro Barico, un analista italiano extraordinario, que él se decía, oye, en un mundo donde todo cambia, donde todo exactamente se avanza y donde todo va a mutar, ¿qué es lo que quisiéramos mantener, que no cambiara? De atesorarlo porque no nos gusta que cambie. Aparte del sexo. Y eso es algo que yo creo que en un congreso del futuro también debería ser una interesante reflexión. A ver, cuando todo cambia, ¿qué cosas nos gustaría que no cambiara? Ahora, el tema genético ha derivado también ya en lo genómico. Y lo genómico ya no, porque lo genético es la intervención de los genes. Lo genómico tiene que ver, digamos, con el ADN propiamente tal. O sea, esa discusión que tú dices, por ejemplo, de la telemedicina, y que hoy día para nosotros nos puede resultar también como algo sorprendente, el tema de los ADN. Hay hace unos 4 años atrás se hizo una discusión en Estados Unidos sobre si se podía usar una tercera cadena de ADN para poder remediar o corregir el problema genético de un niño en malformación. O sea, nuestra herencia genética viene de 2 fuentes, de la madre y del padre. Y la discusión está, podemos poner un tercer gen, una tercera cadena de ADN de un tercero para poder arreglar en términos biológicos. Significa que ese hijo ya sería hijo de 3 padres.
tendría 3 secuencias de ADN. Esa La discusión... consecuencia esa, civil de eso. esa discusión... Claro, la herencia, por ejemplo, ¿cómo se reparte? Esa discusión en Estados Unidos se suspendió porque por nivel ético se llevó la discusión y finalmente no se dio la autorización para seguir ese campo de investigación. Pero al año siguiente, estamos hablando de ya, esto hace 4 años atrás, en el 2012 se autorizó en Inglaterra, y en Inglaterra se está investigando y se está trabajando sobre la posibilidad, digamos, y de hecho ya están trabajando, digamos, con embriones, digamos, vivos, pero sí están trabajando, digamos, con animales, en el hecho de poner un la tercera cadena de ADN. O sea, te das cuenta de lo que estamos hablando, que incluso ya en términos filosóficos, en términos de crear la vida, ya la vida no se crea, digamos, de un óvulo y de un espermatozoide. Hoy día podí, a través de la genómica, insertar una tercera herencia genética dentro de una misma persona. Ahora, muchas de estas cosas están también en los umbrales de aquellas cosas que tienen que ver con lo ético, lo que tienen que ver, y son discusiones que se hacen muy potentes fuera. Pero el punto es, y eso es lo interesante del Congreso del Futuro, el punto es que muchas de las discusiones que fueron resistidas durante tanto tiempo... Bueno, esa es la base de Homo Deus. Sí, Homo Deus. El hombre convertido en Dios, creador de la vida. Exactamente. Yuval Harari. Yuval Harari, claro. Él es un libro, a propósito, que se llama Homo Deus, que es realmente interesantísimo. Muchas de estas preguntas son cosas que se vienen dando y que uno, de alguna manera, todavía desconfía de que se puedan producir. Casi parecen películas de ciencia ficción. Pero, por ejemplo, si que tú lo hubieses planteado a una persona hace 30 años atrás o 40 años atrás, mira, yo te voy a hipotetizar que dentro de 2 décadas que tú recuerdes algo va a ser absolutamente irrelevante. Que tú tengas que tener los números, qué sé yo, telefónicos de las personas que te interesan guardados en tu cabeza importa un bledo. Tu memoria va a dejar de ser algo extraordinariamente importante y relevante a la cual tú ejercitas o musculizas todos los días, porque va a estar una memoria disponible para lo que se te ocurra, lo hayas aprendido o no, disponible 24 horas al día para ti. Tú hubieses dicho, ¿qué estás hablando? Joda. Hoy día se te pierde el celular en algún lugar de Santiago y tú quieres llamar a alguno de tus amigos y chuta, no tenés ni una posibilidad de hacerlo sobre la base de tu propia memoria, porque ya se te olvidó, ya dejaste de usar tu memoria para guardar los números. Tienes que acceder a algún, qué sé yo, cibercafé o pedirle a alguien prestado y ya, listo. En 2 segundos vuelves a recuperar la memoria que perdías. Cosa que para las personas como yo, que fuimos alumnos en la década de los 60, casi todo yo en los 80 claro, casi todo eran ejercicios de memoria para que tú recordaras cosas. A uno le enseñaban. Bueno, Carlos Peña me rajó en el examen de introducción al derecho. De ahí viene todo. Por no repetir de memoria el artículo 19, número 24 del Código Civil. Pero por favor, si se lo sabe cualquiera. Yo le dije de qué se trataba. Me dijo, no, dígamelo textual. Y no me lo sabía. Para marzo. Pero mira, nunca más se me va a olvidar. A nosotros nos hacían sobre interpretación de la ley. Hacían aprendernos de memoria las tablas de los elementos químicos. Tenías que saber esto con su cosa que pero mira, hoy día no tiene mucho sentido, ¿verdad? Mire, y si vamos nuevamente al límite, a los avances, a propósito de lo que tú hablas de la memoria, hay un experimento que también, todas estas cosas que uno las comenta hoy parecen que fuesen así asombrosas y que esto lo leíste en un libro de ciencia ficción, pero son investigaciones que tienen 3, 4 años atrás. Hay una corriente dentro de la ciencia que es muy interesante, que tiene que ver también con estas mezclas de hasta dónde podemos llegar como seres humanos, que son las interfaces cerebro-computador. Hacerla cortita, un experimento que muestra la posibilidad de insertar pensamientos y recuerdos de una persona a otro a través de Internet. Los recuerdos y los pensamientos uno los puede transmitir a través de la palabra, a través de las emociones, pero estamos hablando de Internet. Transferir un pensamiento de un sujeto A a un sujeto B directo a través de la banda ancha. ¿Y qué es lo que hicieron? Pusieron a un sujeto A en un edificio, al sujeto B en otro edificio, a uno lo conectaron a un electroencefalograma y al otro lo conectaron a una máquina de transcranial. A las 2 personas. Y lo que hicieron es que a uno sujeto le pusieron con un televisor y un juego de video. Entonces lo que tenía que hacer el compadre era imaginar que tenía un mouse acá y que miraba
y apretaba y mataba una cosita. Esa información la mandaron por internet a la otra máquina que estaba en el otro edificio, un sujeto que también estaba conectado, que no tenía ningún visor enfrente y sí tenía un mouse. Entonces cada vez que el sujeto A apretaba, el sujeto B apretaba el dedo al mismo tiempo. El resultado, un match de casi 90% de asertividad. O sea, lograron transferir información de un cerebro a otro. O sea, ¿eso qué te permite? O sea, la realidad de que Matrix, tú te podías poner así un software y podrías aprender Jiu-Jitsu en un segundo, es algo posible dentro de este campo de investigación. Bueno, hay un montón de cosas como esta y está disponible en el sitio web, repito, congresofuturo.cl, además de los medios que lo acompañan como El Mostrador, y va a hacer durante una semana una cosa muy interesante. Además tienen una cosa que han agregado que me parece extraordinariamente chora y bonita, además, el que termine el Congreso del Futuro con el Congreso Futuro para los niños, y donde se abra cada uno de los centros donde están a que entren los niños y miren y experimenten con las cosas. Como Kitsania el Congreso del Futuro. Claro, una cosa... Es un congreso del futuro para chicos, para estudiantes. No, y va a ser más interesante ver el contraste con la agenda de la visita al Papa. O sea, yo, a diferencia de otros que dicen, oye, pero ¿cómo lo hacen coincidir? No, yo creo que es bonito el contraste. El tipo de una buena metáfora. Sí, va a ser una semana diferente. Ahora y eso se agradece. Sí, ahora es para discutir también que el Congreso del Futuro se realiza siempre en el mismo lugar y que por la visita al Papa un día se tenga que abandonar ese recinto y irse a otro para darle espacio al Papa. Eso yo creo que es un tema de discusión. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero es un tema menor en todo caso. Menor, pero en 10 años más, en una de esas, el Papa tiene que cambiarse de lugar. Pero todavía hay ciertas todavía cosas se resisten esas lógicas, ¿no? Y yo creo que de ese sentido el Congreso Futuro debería decirle, ¿sabe, señor? ¿Quiere estar aquí? Le cedo el lugar. Bueno, eso es lo que hicieron. Yo soy el futuro y usted el pasado. Así que, ahí tenés tu gobierno progresista. Claro. Gracias a Héctor Cosio y a Mirko Macari por estar hoy día con nosotros. Chao, nos vemos. Gracias. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave.